Bueno, patriotas, no os habéis equivocado, yo soy el presidente y esto es Patria Friki. Hoy os vamos a hablar del avance de los 3 primeros y de lo que me ha parecido. Así que sin más dilación... ¿El dios del engaño nórdico? ¿El más mejor? ¿Cómo que es? Y además es alienígena. No entiendo. ¡Comenzamos! Bueno, patriotas, os tengo que hablar de Loki, efectivamente. Ya he visto los 3 primeros capítulos de la serie de Loki. Ahora ya sabéis que se emite los miércoles en Disney Plus. ¿Me ha gustado realmente? ¿No me ha gustado? ¿Qué opino de la serie de Loki? Yo creo que lo mejor que os puedo hacer es, sin más dilación, comenzar y así lo comprobáis vosotros mismos. Ahora os cuento. Bueno, ¿de qué va la serie de Loki? Pues la serie de Loki no va de absolutamente nada. Para que nos hagamos una idea, el Loki de otra tierra alternativa, de una línea temporal alternativa, bueno, aquí no son tierras, son líneas temporales alternativas, cogió el Tesseracto después de los sucesos de Endgame y se fue a Mongolia. No sabemos por qué, no lo pensó, dijo, aquí mismo, y se fue con el Tesseracto a Mongolia. Recordad que el Tesseracto es la gema del espacio y por eso pudo viajar en el espacio, misma realidad, pero en el espacio. Y se fue a algún lugar de Mongolia, aunque era un pueblo mongol. En Mongolia no existe como país, pero bueno, medieval más que de la actualidad, pero bueno, en fin. Pues se fue a algún lugar de Mongolia y allí descubrió que había una agencia temporal que se encargaba de que la línea del tiempo se respetase tal y como es. Os explico. Al parecer, hay unos guardianes del tiempo que han fusionado todas las líneas temporales en una sola línea temporal, ¿vale? Que nadie os diga que están todas acumuladas en un sitio, pero que son multiversos diferentes que funcionan al mismo tiempo. No. Han fusionado todas las líneas temporales en una sola línea temporal para que haya una única línea temporal que es la correcta, la que todo el mundo debe seguir. Pues al parecer este Loki hizo algo sin él saberlo y creó una línea temporal alternativa. Él debería haber hecho lo que pasó en los sucesos de Endgame, es decir, él debería haber muerto cuando llegó en su momento en Infinity War y no debería seguir con vida. Y eso creó una línea temporal alternativa, porque claro, que cualquier suceso random puede crear una línea temporal alternativa. Bueno, pues la AVT, la Agencia de Variación Temporal, se ocupa de evitar que estas líneas temporales destruyan el universo, que crean diferentes multiversos y lo destruyan, básicamente. Y solo está en la sagrada línea temporal, que es la única que se debe seguir, que es la que han hecho los Guardianes del Tiempo. Entonces, en el momento en que alguien se desvíe de esa línea temporal, pues se crea una línea temporal alternativa, un multiverso alternativo. Un multiverso alternativo, lo quiero dejar claro, ¿vale? Por eso hasta ahora no había habido. Pues a pesar de lo que dice Loki, pues no entiende por qué a él le van a juzgar y lo van a eliminar, porque lo que hacen con las variantes es eliminar toda su realidad y a las variantes. Una variante es una versión de la misma persona en otra línea temporal. Es decir, es una variante de Loki. Esta es una variante de Loki que nosotros conocemos, de la línea original, de la sagrada línea original. Y al parecer, bueno, pues ha sido juzgado sin saberlo él que era juzgado. Por algo que él no ha cometido un delito. En realidad encontró el Tesseracto y lo decidió utilizar porque es la naturaleza de Loki. Pero eso está mal. Entonces Rabona, que es la jueza, le dice que tiene que ser eliminado. Pero Moebius, que es un agente de la AVT, de la Agencia de Variación Temporal, pues parece ser que lo quiere utilizar para detener a una versión alternativa del propio Loki. Es decir, ya tenemos 2 versiones alternativas de Loki, la que está ayudando a la AVT y otra que al parecer quiere destruir la sagrada línea temporal. En principio de eso va Loki. Es un poco complejo y complicado, pero al parecer no va nada más de que hay que mantener la sagrada línea temporal porque algo sucede. Hay ciertos eventos que se tienen que dar, como por ejemplo que los Vengadores viajen en el tiempo y devuelvan las gemas, a pesar de que eso es una contradicción. Como Steve Rogers se volvió viejo sin crear una línea temporal alternativa, ¿cómo puede ser que estuviese en su misma ley si tendría al vivir con Peggy Carter tendría que haber creado una línea temporal alternativa y debería haber sido borrado por la AVT? Una cosa que no sabemos y que no creo que lo expliquen. Además, eso quiere decir que el ser cíclico, porque siempre se debería producir el mismo suceso. Entonces, estaría todo el tiempo y el tiempo no avanzaría. Es decir, que tiene que haber sucesos que tienen que producir sí o sí para que la línea avance. Y gracias a ese viaje en el tiempo se creó la VT. Es una de las alternativas que yo quiero proponer. Pues van básicamente para que nos entendamos, a ver si lo dejo claro. Loki, después de los sucesos de Endgame, cogió el Tesseracto y esto le hizo que viajase en el espacio. Este suceso creó una línea temporal alternativa, o se desvió de la sagrada línea temporal y creó una línea temporal alternativa. Y la VT, que es una agencia de variación temporal, que es una agencia que se dedica a eliminar este tipo de líneas alternativas que no estén dentro de esa sagrada línea temporal, porque al principio de los tiempos hubo una guerra multiversal entre diferentes universos, entre diferentes líneas temporales, y eso fue un caos. Entonces los Guardianes del Tiempo decidieron, cuando vemos a Miss Minute en el vídeo que le enseña a Loki, todas se fusionaron en una sola línea temporal y que sucede al mismo tiempo. Y que hay ciertos sucesos que se tienen que producir y ciertos no.
Hay sucesos que producen variaciones y sucesos que no. Entonces, Loki, que es una variante de Loki que nosotros conocemos, que debería haber muerto en los sucesos de Infinity War, como ya sabéis todos, pero que no murió en esta línea temporal y por eso creó una línea temporal alternativa. Claro, esto es juzgado por ello y es juzgado a ser eliminado, a ser borrado de la existencia. Loki no sabe por qué le quieren borrar, pero por fortuna tiene un amigo que se llama Moebius, que es el papel que hace Owen Wilson, que lo que hace es evitar... ¿Por qué? Porque hay otra variante de Loki, una segunda variante de Loki, que intenta destruir la sagrada línea temporal. ¿Por qué motivos? Pues todavía no sabemos a estas alturas. Entonces, utilizan a Loki para detenerse a Loki mismo. No, es un poco loquito. No entendí nada de lo que has dicho. Loki crea una línea temporal alternativa que se desvía de esa gran línea temporal porque no hace nada, es decir, solo cogen y entonces los sucesores no entiendo. Loki. Bueno, es un poco difícil. ¿Qué temas se tocan? Pues uno de los temas principales es el del libre albedrío. Si ahí existe una sagrada línea temporal, ¿todos nuestros actos están predeterminados? Según Moebius, sí, porque hay unos seres superiores, una especie de deidades que controlan el mundo. Todos nuestros actos no somos realmente libres, ¿no? Están todos predefinidos por la sagrada línea temporal. Pero claro, Loki cree que no, que eso existe, que realmente tenemos libre albedrío. Luego la idea de unos demiurgos que controlan el mundo, ¿no? De una especie de dioses que controlan todo lo que sucede en la línea temporal. ¿Realmente controlan o hay sucesos que escapan a su control? ¿Qué funciones tiene Dios? ¿Y se puede derrotar a los dioses? Vemos otro tipo de dioses y otro tipo de adoración. Es decir, la gente que trabaja en la AVT, en la Agencia de Variación Temporal, adora realmente a los dioses. Ese es otro tema que hay. La adoración a los dioses. ¿Cómo se hace un culto a los dioses? Otro de los temas que se trata es las verdades y las mentiras. ¿Es todo lo que lo dice la AVT es una verdad o es mentira? ¿Nos creemos las falsedades porque nos conviene, porque nos lo han contado toda la vida? ¿O realmente nos están mintiendo? ¿Qué cosas son verdad y qué cosas son mentira? Y si son mentira, ¿por qué motivos son mentiras? ¿Alguien nos está manipulando? La manipulación es otro de los temas que podríamos tratar en Loki. ¿Quién está detrás de la Agencia de Variación Temporal? Si son todas variantes, como dice Sylvie, como dice Lady Loki, ¿quién está detrás de la Agencia de Variación Temporal? ¿Estará Kang el Conquistador? ¿Estará el propio Loki con otra versión más vieja? Como puede ser Richard Grant. ¿Será Richard Grant una versión de Loki? Si son todo variantes y esto es eso, ¿hay una sagrada línea temporal de verdad? Pues existen diferentes líneas temporales y lo de la sagrada línea temporal es simplemente para tener contentos a la gente. Como una religión, ¿no? La religión es el opio del pueblo, se dice habitualmente, ¿no? La religión nos mantiene calmados, hace que hagamos las cosas según un código moral determinado y nos mantiene en un estado de no hacer preguntas, ¿no? Como borregos. Somos sus pastores, ¿no? Ellos son nuestros y nosotros somos sus ovejas y son nuestros pastores. Bueno, esa es una idea que también está en el tema de Loki. Crea una línea temporal. ¿Y qué actos y de qué somos responsables? Es decir, esto es como Minority Report. ¿Eres responsable solamente por pensar en hacer un acto? ¿O eres responsable al haber hecho un acto? ¿De qué eres culpable realmente? La culpabilidad. ¿Dónde entran los límites de un suceso? ¿Y quién juzga esos sucesos? ¿Estás capacitado tú para juzgar esos sucesos? Por ejemplo, el caso de Loki. Loki coge ese acto y crea una línea temporal, pero él no sabía que estaba cometiendo un acto. ¿Eso le exime de ser culpable o de ser inocente? Y el castigo tiene que estar acorde con lo que se ha hecho. Realmente amenaza la realidad. Borrarle sería el castigo apropiado. Pero ¿es justo o no es justo? Los límites de la justicia. ¿Dónde están los límites de esa justicia? ¿Qué es justo, qué no es justo? ¿Por qué es justo y por qué sería justo el borrar a alguien? ¿Es ético utilizar una persona para encontrar a otra? ¿Manejar a esa persona? ¿Es utilizar a presos para capturar a presos? ¿O utilizar a personas que no pueden tomar una lección para conmutar su condena? ¿Eso es ético? Es otro de los temas que podemos tocar en Loki. ¿Qué aspectos podemos controlar realmente de nuestra vida? ¿Qué partes de nuestra vida podemos controlar? ¿Se supone que lo tenemos todo controlado aunque lo parezca? ¿O siempre hay alguien que está por delante de nosotros? Por ejemplo, Loki, bueno, se deja engañar, pero ¿se está dejando engañar o realmente se engaña? ¿Tiene un plan o no tiene un plan? Eso es otro de los motivos, otro de los temas que podemos tocar en Loki. Luego tenemos el del destino. ¿Nuestro destino está escrito o no está escrito? Eso es otro de los temas importantes que tiene el Loki. ¿El destino está escrito? ¿Podemos cambiarlo realmente? ¿O hagamos lo que hagamos, siempre vamos a tener el mismo destino? ¿Cómo nos comportaríamos si nosotros viéramos nuestra propia muerte? ¿Qué pasaría por nuestra cabeza? ¿Qué sucederíamos? ¿Lo intentaríamos evitar? ¿Nos daríamos por vencidos? Es otro de los temas que se toca en Loki. Como ves, son muchos temas, son temas complejos y evidentemente también el de las... ¿Puede existir un lugar fuera del tiempo donde existan todos los tiempos al mismo tiempo pero no existan tiempos? ¿Qué cuestiones físicas puede haber o teóricas, no, para que exista un lugar fuera del tiempo donde donde suceda al mismo tiempo en todos los tiempos y donde podamos viajar a cualquier parte del pasado y del futuro de cualquier realidad, de cualquier parte del universo, porque no solo viajamos a la Tierra? ¿Hasta qué punto podemos hacer eso y sería físicamente probable o posible? Y claro, ellos tienen una tecnología más elevada. ¿Nos adaptaríamos bien a esa tecnología? Magia contra tecnología es otro de los temas. Loki es un mago, es un hechicero.
utiliza la magia. En la VT no puede utilizar la magia. Y si no puede utilizar la magia, no puede utilizar sus poderes. Pero es inteligente. La inteligencia sobre la ciencia también. O la magia sobre la ciencia. Es otro de los temas que están para tratar. ¿Y qué pasaría si nos encontráramos con nosotros mismos? Ya sea una versión masculina o femenina de nosotros mismos. ¿Qué sucedería? Otro de los temas que podemos tocar. Si nos encontráramos con nosotros mismos, ¿cómo actuaríamos? ¿Nosotros mismos podríamos convencer a nosotros mismos de actuar de forma consecuente? ¿O seríamos personas diferentes según las circunstancias en las que hayamos sido criados? Es otro de los temas que se valora en Loki. Como veis, Loki toca muchos temas complejos y difíciles, pero los toca un poco superficialmente, muy por encima, y nunca llega a profundizar en ninguno, lo cual hace que a mí no me acabe de convencer la serie de Loki. Además, Loki no es el personaje adecuado para utilizar este tipo de tramas, ni para viajar a través de estas realidades, porque, bueno, es el dios del engaño, pero es realmente eso. Estamos intentando darle una cierta moral, convertir en un antihéroe a un villano. ¿Por qué? El villano hace villanías. Ese es su trabajo y esa es la idea primordial del villano, hacer villanías. ¿Por qué tenemos que convertir al villano en una persona importante? Esa es otra de las cosas que es eso. A mí me convence porque Loki no es el adecuado para, yo creo, este tipo de acciones en esta serie. Creo que todo es demasiado Deus Ex Machina. Sucede porque tiene que suceder por convencionalismos, tiene que suceder bajo una premisa falsa y mentirosa, porque hay muchos sucesos que, claro, y los sucesos se tienen que dar porque se tienen que dar, eso que crearía un bucle, se tendrían que estar repitiendo constantemente. Pero es que luego, ¿qué crea una línea temporal alternativa? ¿Y por qué Loki es la persona adecuada para utilizarlo? Es una excusa simplemente para introducirnos y para arreglar los problemas. Yo creo que el problema que tiene esta serie de Loki, que trata muchos temas, pero lo que intenta realmente es arreglar los problemas del UCM. No acaba de aclararse bien ni acaba de estar aclarada cómo es la línea temporal y los multiversos en el universo Marvel, y con esta serie quieren arreglar las cagadas. Y yo creo que hacer una serie para arreglar cagadas no es la mejor. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme en los comentarios. A ver, esta serie viajan en el tiempo, ¿no? Viajan por el multiverso, pero están todos en el mismo multiverso. Toca temas sobre el ser humano, sobre cómo ser humano, no soy humano, no tengo inteligencia. Una persona con inteligencia es humana. Oye, pues no había yo caído en eso. Solamente la inteligencia para la humanidad. Es otro tema que podemos tocar. Bueno, patriota, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os suscribís, le dais a la campanita a todas y a vuestro correo electrónico todas y cada una de las notificaciones. Darle like si os ha gustado este vídeo. Dilo tú. Las notificaciones os llegarán a vuestro correo electrónico o vuestro teléfono móvil. Dejad en los comentarios cualquier cosa que pueda ser para mejorar este canal. Eso es. Decidme vídeos que os gustaría ver en el canal. Decidme si os está gustando esta recrítica de Loki. Patriotas, ¿cuáles son las influencias que tiene Loki? Pues evidentemente Loki tiene influencias de todas las películas estilo El Regreso al Futuro, de Rick y Morty, porque uno de sus guionistas, Jeff Waldron, es guionista también de Rick y Morty, pero sobre todo en los cómics tiene influencias de Kang el Conquistador, que luego va a aparecer en Ant-Man Quantumania. Recordad que esta serie se supone que va a tener segunda temporada, y quizás veamos en la segunda temporada a Kang el Conquistador. ¿Por qué digo quizás? Porque no sabemos nada. Realmente no sabemos de qué va esta temporada. De momento el tercer capítulo ha sido bastante malo. Hemos visto un capítulo en el que han estado los dos personajes yendo a un planeta, se han quedado atrapados allí en un planeta porque Sylvie tenía un esto de temporal, es decir, fue a la VT a destruirla, pero luego Loki tocó algo, se destruyó el aparato para viajar en el tiempo y se quedaron atrapados en un planeta random donde pueden respirar perfectamente, seguramente porque son dioses de hielo y a lo mejor no respiran o tal, pero ahí todo el mundo puede respirar, que se está destruyendo en esos momentos, están ahí atrapados. Bueno, ciencia ficción, mucha influencia de ciencia ficción, de Blade Runner, hemos visto al final, pues eso, Cyberpunk, ¿no? Cuando viajan a la ciudad, influencias también de mucho de Moebius. Yo creo que Moebius es uno, por eso cuando el papel de Will Wilson, yo creo que una de las influencias es Moebius, y se nota en su estilo de ciencia ficción. Las referencias que hay es de la etapa de Sterling, sobre todo, de dimensionales, de una etapa muy clásica de los 80, de los cómics de Marvel. Todo esto son cómics Marvel, ¿vale? Os estoy hablando de cómics Marvel, de recordar de Capitana Marvel, de Thanos, de toda la influencia, y del propio UCM. Intentar arreglar las cagadas del UCM y al mismo tiempo contarnos motivos de la historia. También otra de las influencias que tiene es la historia humana, la historia de la humanidad, como el suceso de Pompeya, como grandes tragedias que ha habido futuras y pasadas, y nos van a contar pues momentos de la historia. Supone que alguien tiene que arreglar el desaguisado. Bueno, es una idea, es una opción, son las principales para mí influencias que tiene la serie de Loki, pero que no acaban de funcionar
funcionar. Vamos de la VT, que es un sitio hipermoderno, pero luego parece una cafetería normal y corriente, una sin casi muebles, muy fría, muy aséptica, de bueno, todo el mundo está para allí para trabajar, pero nadie parece disfrutar de la vida, a las diferentes realidades que son lo que conocemos, con pequeñas, muy pequeñas diferencias en lo que hay. Por lo tanto, no nos están contando nada sorprendente ni nada nuevo, ni nada ilógico, ni nada que realmente nos haya dicho ¡guau! Esto es maravilloso y esto es mágico. Por esto merece la pena. Tampoco hemos visto grandes escenas de acción, a pesar de que hemos tenido de Sylvie bastantes escenas de acción que no han estado mal, ni grandes momentos a pesar de la destrucción de la línea, se supone, por las bombas temporales que lanzó Sylvie a la línea temporal. Hemos visto a Minus Maid, algunos efectos especiales bastante defectuosos, pero en líneas generales yo creo que las influencias son esas. Moebius, como os he comentado, la ciencia ficción de Gene Sterling, los viajes en el tiempo de Khan el Conquistador, los cómics de Marvel de los 80 y de los 90, la historia de la humanidad, la historia real de la humanidad, pero eso sobre todo pasados, cuanto más antiguos mejor, porque seguro viajan a más momentos del pasado, porque ya sabéis que te puedes esconder de los apocalipsis y como se va a destruir el mundo no pasa nada, no alteras nada, porque al fin y al cabo el mundo se va a destruir, entonces no creas una línea temporal alternativa, pero antes el propio UCM, y es también una influencia para la serie. Y es un poco arreglar los desaguisados que ha habido en el UCM. Ya lo dice Jeff Brandon, que cuando él dice que intentó hacer lo que le dio la gana, pero que luego al ser guionista de Doctor Extraño, pues tuvo que arreglar algunas de las cagadas, algunas de las cosas que había decidido hacer. Ya veremos a ver en cómo vemos finalmente. Bueno, esas son las principales influencias. ¿Tú qué opinas, Maf? Yo no lo entiendo muy bien. Vamos a ver, la humanidad es lógico que sea, pero la historia del UCM, eso es una metalingüística, ¿no? Hablan de sí mismo, pero no hablan de mismo, pero... Yo creo que ya la hemos fastidiado completamente. Es difícil, es complejo. Este vídeo está siendo bastante complejo, patriotas, como podéis ver. Bueno, patriotas, ya sabéis que si llegamos a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo, 500, ¿cuántas visualizaciones, Mafia? 500 visualizaciones en un solo vídeo. Eso es, 500 visualizaciones en un solo vídeo, pues haremos el fanmade, que no es otra cosa que vosotros me decís qué cómic os gustaría ver adaptados. Yo elegí a los personajes, a los actores que van a participar y van a interpretar esos personajes, a los directores y sobre todo el argumento de ese fanmade, de qué va a tratar ese fanmade que vamos a hacer. Es como si hiciéramos una película, que nos imagináramos haciendo una película. Y vosotros me dejáis en los comentarios qué cómic os gustaría ver adaptado. Así de simple, así de sencillo, no tiene mayor complicación. Y ahora, sin más dilación, continuamos. Pues tenemos varios actores que en la serie principalmente destacan 4. Tom Hiddleston, que ya le conocemos, lo hemos visto en todas las películas de Endgame, Infinity War, todas las películas de Thor, ha aparecido, lo conocemos sobradamente, sabemos que es un actor solvente, inteligente y sobre todo que conoce muy bien a Loki. Y eso se ve representado, es lo mejor de la serie sin lugar a dudas. Creo que se come la pantalla, toca pequeños matices, pero desgraciadamente en esta serie yo creo que no se acaba de tomar en serio él y no me acabo de creer en las situaciones en las que hay más drama, no menos comedia. Hemos descubierto Loki payaso, un Loki absurdamente estúpido. Sé que en algunas partes de la mitología pues es como una especie de dios como Baco, ¿no? El dios de la diversión, el dios de los engaños, son pequeños jueguecillos, más que engaños que puedan provocar la muerte de alguien o que puedan provocar algún desafío realmente importante. Pero claro, aquí parece un personaje tonto, ¿no? Y Tom Hiddleston, aprovechando ese guión de comedia que él tiene, y es cierto que intenta darle ese toque de cinismo, pero no acaba de funcionar. En esta serie pasa de la seriedad al humor con mucha velocidad y muy rápido. ¿Eso es lo acertado? ¿Es la elección más adecuada? Yo creo que no. Tom Hiddleston no está todo lo bien que debería estar. Los momentos dramáticos son demasiados artificiales, ¿no? Y se nota realmente que el personaje, que no ha acabado de entrar en el personaje, y los momentos de comedia son demasiado exagerados y demasiados, sobreactuados. Además que no pegan ni con cola con todo lo que se está contando. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme en los comentarios. La siguiente actriz de la que os quiero comentar, y es una actriz, es Sofía Di Martino, que hace de Sylvie, la encantadora o Lady Locke, o una versión mixta de ambos, ¿no? Hemos sabido que se supone que es una versión mixta, ni es Sylvie, ni es... es un Loki que ha decidido llamarse Sylvie. Es un Loki evidentemente femenino, mujer, entre comillas, ¿vale? Ya sabéis toda la polémica con la bisexualidad, eso es una cosa que no nos interesa. Lo que ha sido visual se ha acostado con animales, se ha acostado con plantas, se ha acostado con seres del inframundo. ¿Qué más da? Es lo de menos, ¿vale? Entonces me da igual si es hombre, mujer, niño, anciano o lo que sea. Lo importante es que sea el Loki que todos conocemos. Sofía Di Martino le da un toque diferente a Loki. Para empezar, sus poderes son... es una Loki más irascible, más violenta, más para adelante, más decisiva, ¿no? No está pasiva como está Tom Hiddleston, como está en toda la serie, ¿no?
¿no? Que está esperando a recibir Tua, sino que les van contando las cosas, ¿no? Mobius le cuenta por qué está aquí, qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que reaccionar y cómo se tiene que mover. Sin embargo, Sofía Di Martini es la que mueve la acción. Ella quiere destruir y realmente hace acciones para destruir la realidad, pero es demasiado irascible. Luego puede alterar la mente con pequeños hechizos. Al parecer ella es una Loki limitada, solo ha aprendido a hacer un par de hechizos mágicos y a pesar de todas las limitaciones y de los escudos temporales que tienen, no puede evitarlo. Es decir, realmente no evitan que eso sea así, ¿no? Es decir, no tiene ninguna defensa contra ella. Es una Loki que siempre está enfadada y furiosa y no sabemos por qué. No tiene mucho sentido del humor y se cree superior al resto de personas que hay en Di Martino, que la hemos visto en Yesterday y en Into the Palace. Interpreta, yo creo, el papel que le han pedido que interprete. No sé si está bien o mal, a mí me parece un papel muy neutro. En algunos momentos está excelente, sobre todo en los momentos en los que tiene que intimar con Loki, y hay cierta tensión sexual no resuelta entre ambos Lokis, pero de momento el personaje es demasiado antipático como para que nos caiga bien. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadme en los comentarios. Owen Wilson lo hemos visto en Zoolander. Mira que mira dónde lo has hecho. Maravilloso. Eso no tiene ninguna personalidad Zoolander. Esto es. Bueno, pues Owen Wilson, como os he dicho, lo hemos visto en Zoolander, lo conocéis todo de Zoolander. Y aquí hace de Mobius, que yo no sé si tendrá algo que ver con Moebius, con el dibujante de cómics. Sospecho que sí. Todo lo del futuro, los mundos fantasía que él dibuja, ¿no? Yo sospecho que tiene algo que ver con ello. Es un personaje que hayamos visto en los cómics y aquí digamos que es un agente de la agencia de variación temporal. Él está un simple agente que tiene una relación un poco extraña de le cae simpático Loki, cae bien por algún motivo que no entendemos y utiliza a Loki para detener a Loki. Es un personaje que se cree superior a los demás y es ese típico personaje amable, simpático, agradable, pero al mismo tiempo cree saberlo todo y que tiene la situación controlada. Nunca se equivoca, nunca mete la pata. Y Owen Wilson juega a ser Owen Wilson, juega a estar entre fantasía, entre ese mundo del humor y la seriedad, ¿no? De lo trágico y de lo cómico. Bueno, me dejan mis dudas, creo que cumple con su papel, se mueve por el terreno que él sabe manejarse, ¿no? Ese terreno del humor y la comedia, de la tragedia y la comedia, que tanto nos ha llevado. Y es un personaje tragicómico, ¿no? Algunas veces nos da risa y otras veces nos identificamos con él. Consigue que empaticemos mucho con el personaje, y eso es un punto a favor del actor. Sin embargo, su papel no queda claro en la trama, simplemente parece que tiene que ser el buddy movie, el compañero de aventuras, el compañero de viaje de un colega, amigo, interés amoroso, lo que sea, está ahí porque tiene que estar, ¿no? Pongo convencionismo, porque viene bien a la trama, porque necesita un agente que esté a pie de campo para que sea el pepito grillo, entre comillas, de Loki. Y ese es el papel que hace Owen Wilson. Owen Wilson lo hemos visto en Zoolander. Yo lo he entendido, Zoolander. No, es divertido esa película. Lo he visto, acabo de ver. En 5 segundos se tardó. Siguiente actriz, os la voy a leer, ¿vale? Porque es Ravonna Renslayer, la actriz que hace de Ravonna Renslayer, y es la actriz Bata Guru Rao. La hemos visto, por ejemplo, en Black Mirror, en algunos de los capítulos de Black Mirror, sobre todo en el San Jupitero. Y la hemos visto también en Jupiter Ascending, de las hermanas Wachowski. Recordar esa película donde está Mila Kunis, que va a ese planeta tan raro, no Jupiter Gas, Jupiter Ascending, ¿vale? Pues hace el típico papel que hemos visto muchas veces, de personaje amable, pero de momento no lo hemos visto ni como una amenaza para los héroes ni para los villanos, no lo hemos visto como alguien imponente, sino que, bueno, se solidariza con Mobius, entiende eso, se supone que es un personaje que sabe más de lo que oculta lo que es, y sobre todo nos presenta algo que veremos en el futuro, pero no acaba de mostrarnos qué es lo que quiere presentar. Bueno, es un personaje un poco neutro desde mi punto de vista, ¿no? De momento no ha hecho suficiente para que nos caiga bien ni nos caiga mal, realmente no ha actuado suficiente, está en ese agua en esa tierra de nadie que no acabamos de entender ni de llegar a comprender. Ya sabes que tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores, para nadie más, y no estás suscrito no vas a poder ver. Para verlo me tienes que enviar un medio de contacto y yo te enviaré el enlace para que lo puedas ver en exclusiva por ser un patriota, solamente para ti. ¿Estás esperando que ponga alguna música? Que no tienes sangre en las venas, ¿eh? Venga, continuamos. Bueno, patriotas, os tengo que hablar de estos cómics de Loki. A ver, hay muchas referencias a Loki. Está todo lo de Reinado Oscuro, sobre todo con lo de Lady Loki. Al fin y al cabo, el personaje de Sylvie es una mezcla entre la encantadora, entre Amora, la clásica encantadora, la bruja Amora, la bruja inmortal, una de las mayores enemigas de Thor. Muy interesante el personaje. Y Sylvie, que fue una humana a la que Loki le dio los poderes de la encantadora. Que luego formó parte de los Vengadores Oscuros. Entonces, yo creo que quiere dejar en un momento dado, ¿no? Pues a dónde nos lleva. Entonces el Reinado Oscuro está ahí, está presente. También está toda la etapa de asedio, donde era Lady Loki. Al final sabemos que Loki poseyó el cuerpo de Lady Sif y estuvo mucho tiempo como poseyendo el cuerpo de Lady Sif. Pero él no se transmutó, no se transformó en una Loki mujer, sino simplemente
poseyó ese cuerpo. También tenemos la etapa de los jóvenes vengadores, en donde Kid Loki, que seguramente lo veremos en la serie porque se supone que hay un actor, todavía no lo hemos visto, pero se supone que hay un actor que va a hacer de Kid Loki, de Kid, no de Loki, sino de Loki niño, que va a hacer de Loki. Las etapas más clásicas de Into the Mystery, viajes en el tiempo extraños, toda la parte en la que Loki colabora con Cráneo Rojo para llevarse el Tesseracto, Piedras del Infinito, la Guerra del Infinito, la Secret War, que se supone que en el futuro van a ser una influencia, sobre todo la Secret War 2, que van a ser una influencia para la posible guerra multiversal que nos va a traer. La etapa clásica de Loki, un poco ponerla en colación, porque si Richard Grant finalmente es un viejo Loki, será King Loki, quiere decir que probablemente veamos estos cómics de ese loco rey, está completamente loco, ¿no? Valga la redundancia, y van ahí, es Loki. Loki no tiene grandes momentos como tal, los grandes momentos ya los hemos visto en el UCM, más o menos las etapas más interesantes de Loki ya han sido tocadas en el UCM. Seguramente, como ya os he dicho, veamos a Serio, veamos Reinado Oscuro, veamos a los Vengadores Oscuros en intervención de Loki en el Cónclave, veamos su etapa de los jóvenes Vengadores como Kid Loki, veamos su etapa como joven rey, veamos algunas novelas gráficas que ha tenido Loki también muy interesantes, pero básicamente los cómics más interesantes de Loki son los que os estoy comentando en estos momentos. Ahora ya os digo mi conclusión. ¿A ti qué te parece, Mafia? Me he olvidado comentar toda la etapa de Thor con Loki. Hombre, eso es evidente, Mafia. Claro, la etapa de Thor, de la colección de Thor regular y la etapa de los Vengadores. Sí, claro, el intermedio y el Cráneo Rojo y toda la parte de Cónclave y... Sí, eso ya lo he explicado, Mafia, por favor. Un poco atento, ¿vale? Estate atento con lo que yo te digo. ¿Me ha gustado la serie o no me ha gustado? ¿Cuál es mi conclusión? Pues realmente no me ha gustado la serie. Creo que es una serie innecesaria, que no aporta nada, no trata en profundidad ningún tema, todo es superficial, todo está por los sesos. Intenta arreglar las cagadas que han hecho con el anterior Loki. Los chistes no tienen gracia, no funcionan, no acaban de ser chistes inteligentes. Pretende ser una serie adulta con chistes adultos, pero se queda en la mitad del tiempo. Claro, es una serie de Disney, ¿no? Entonces no quieren ir más allá ni quieren ir a lo que necesitan. Luego, además, la legitimidad, darle la idea de que Loki tiene que ser bueno, no tiene que ser un antihéroe y convertirlo en un antihéroe, tampoco me acaba de funcionar. No es el personaje más adecuado, yo creo, para viajar por el tiempo y por el multiverso y crear el multiverso y crear el multiverso de la locura, que es al final a lo que nos lleva. Todo lo que sucede en la serie sucede por casualidades, ¿no? Porque algún personaje activa la trama, pero no son los personajes principales, no es Loki ni es Moebius, que serían los dos personajes principales que tendrían que mover la trama, sino son otros personajes los que mueven la trama y ellos solo reaccionan a lo que sucede, lo cual, como os he explicado muchas veces, no lo considero una buena opción. No hay escenas de acción interesantes, mucho tiempo de relax, de que no pasa nada, mucho lo que se diría valle, ¿no? En zonas donde no sucede absolutamente nada. Los capítulos no acaban con un cliffhanger, sino acaban, bueno, pues con una pequeña bajada, con un anticlímax, después de haber un clímax importante. El tercer capítulo, que debería ser un capítulo importante, intenta meternos en la relación entre la villana y Loki, pero no acaba de funcionar, no nos acabamos de creer la relación que tienen ambos. Si yo le tengo que dar mi sello de aprobación, pues no se lo daría de momento. Creo que es la única serie hasta ahora de Marvel que no me ha gustado. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Pues a mí sí me ha gustado. Me parece una serie espectacular, maravillosa, que te cuenta todo cómo va a ser el universo cinematográfico de Marvel. Y yo te voy a decir que te voy a poner un dislike en... Bueno, patriotas, espero que aunque a mí no me haya gustado la serie, esto no se eche para atrás para ir a ver Loki. Es una serie que tiene sus virtudes, es una buena serie, ¿vale? Está bien hecha, con buena realización, buenos actores, buen guión, pero a mí no me acaba de calar. Hay cosas que me parecen ridículas y un poco forzadas, un poco buscadas porque tienen que encontrarse, tienen que hacerse. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, os suscribís para más avances de este estilo, le dais like si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios cualquier cosa que queráis sobre el canal, sobre este avance de Loki, lo que queráis en comentarios y darle like si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis que espero poder seguir contando con Mafia en las próximas veces. Yo encantado de estar aquí. Seguiré metiendo en caña al presidente. Que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes, que nos vemos en los próximos vídeos, que disfrutéis y adiós y muchas gracias. A mí me ha encantado. Es una serie que es loquísima.